Bendiciones, mi queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Quisiera leer con ustedes una afirmación maravillosa que se encuentra en la epístola de Pedro. En 1 Pedro capítulo 1, el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Cristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y el apóstol Pedro dice: Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aunque Dios fue conocido en el Antiguo Testamento como creador, como redentor, ¿verdad? Muy rara vez fue llamado de Padre. Sin embargo, Jesucristo siempre se dirigió a Dios como su Padre en los evangelios. Y miren lo que dice en Juan capítulo 5, el verso 17. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, siempre Jesucristo tuvo esa comunión con el Padre, lo llamó de Padre y siempre fue obediente al Padre. Eso fue hasta el tiempo en donde el Señor Jesucristo se separó del Padre en la cruz, y eso a causa justamente del pecado. Vamos a Mateo capítulo 27, el verso 46, ahí vemos la separación. Justamente cuando la justicia de Dios cayó sobre Cristo en la cruz, dice: cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, decía: Elí, Elí, lama sabachthani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta claramente de que Jesucristo afirmó ser de la misma naturaleza o ser en la misma esencia del Padre. Hoy muchas sectas están saliendo por ahí negando la Trinidad, negando la persona de Jesucristo, la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que tener mucha atención porque esos conceptos, ¿verdad?, heréticos están contradiciendo las Escrituras. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ver en Mateo capítulo 11, el verso 17: el Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 10, el verso 29 nos dice ahí: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Ahí nosotros también vemos varios pasajes, ¿verdad? En segunda de Corintios capítulo 1, el verso 3, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Efesios 1:17, el apóstol Pablo nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mis queridos hermanos, el Señor es nuestro Padre. Jesucristo mismo ha traspasado, ¿verdad?, los 3 cielos para presentar su sangre, para presentar sacrificio ante Dios. Luego de su muerte, rompiendo, ¿verdad?, el velo, desgarrando el velo que existía, esa separación que existía anteriormente, y hoy somos parte de la familia de Dios. Tenemos este trato ameno, y Hebreos decía que somos amigos de Dios. Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios. Entonces, cuando ahí nosotros vemos, ¿verdad?, que al hablar en nuestro Señor, ¿verdad?, Pedro personalizó la relación íntima del cristiano con el Dios del universo, con el Dios creador de todo. Nosotros tenemos ahora, hermanos, una comunión perfecta. Anteriormente éramos enemigos de Dios, hoy somos familia, hoy somos hermanos, miembro de la casa del Señor. Entonces miramos en 1 Corintios capítulo 6, el verso 17, dice: pero el que se une al Señor
es un espíritu con él. Qué maravilloso versículo en donde habla, hermano, de la comunión que tenemos hoy con nuestro Padre Celestial. Entonces, esta verdad muy importante, hermano, que los cristianos nosotros necesitamos recordar, ¿verdad? En medio del sufrimiento, hermanos, es que tenemos un Padre eterno, un Padre maravilloso, en quien no existe maldad, en quien tenemos todo el refugio y el amor que necesitamos. Entonces dice también ahí el apóstol Pedro, grande misericordia. Entonces, la razón principal, mis queridos hermanos, por la que Dios proveyó una salvación gloriosa para la humanidad es que Él es misericordioso. Es parte de los atributos del Señor, demostrar su misericordia. Él es misericordioso. Eso es parte de la naturaleza del Señor. Entonces, nosotros, los pecadores y toda la humanidad, necesitan la misericordia de Dios. Entonces, sin esto, hermano, sería imposible existir sin la misericordia del Señor. Entonces, las personas que están fuera de la misericordia del Señor están en una condición realmente lastimosa, desesperada y miserable. Entonces, como pecadores necesitamos acercarnos al Señor con arrepentimiento y fe. En Efesios capítulo 2, el verso 4 dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con quien nos amó. En Tito capítulo 3, el verso 5 dice: nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Maravilloso. Salmos capítulo 108, el verso 4 dice: pues tu bondad es más grande que los cielos, hasta las nubes, hasta llegar tu verdad. Maravilloso, hermanos. En Éxodo capítulo 34, el verso 6: luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios de misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia en verdad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, mis queridos hermanos, misericordioso. Isaías capítulo 27, el verso 4: ya no estoy enojado. Si me da espinos y cardos, estos no podrán luchar contra mí, pues yo los aplastaré y los quemaré del todo. En Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia del Señor nos hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado. Y hay cientos de pasajes en la Biblia hablando también de la misericordia del Señor. Y no solamente nosotros hemos obtenido misericordia, sino que también Él nos concedió nacer de nuevo. Eso aquí nos está hablando el apóstol Pedro. Nos hizo nacer, porque hoy vemos regadas la misericordia del Señor con el sol que sale para todo el mundo, con la belleza del cielo, ¿verdad? Las leyes humanas que son parte de la gracia de Dios para toda la humanidad. Pero esa gracia para aquel incrédulo, para aquella persona que no conoce a Dios, será temporal, porque irá a una eternidad apartado del Señor, a una eternidad sin Cristo. Pero sin embargo, nosotros, hermanos, el Señor también trajo una provisión. No solamente nos ha perdonado nuestros pecados, no solamente hemos tenido una sanidad del alma, sino que también el Señor trajo una provisión maravillosa, que es el nuevo nacimiento. Y el apóstol Pablo nos dice: nos hizo nacer. Entonces, hermanos, Dios nos ha concedido ese nuevo nacimiento como provisión perfecta en la salvación. Entonces, ¿cómo ocurre el nuevo nacimiento? Eso nosotros podemos ver en Juan capítulo 3, el verso 3, ¿verdad? Que ustedes pueden leer esa conversación maravillosa que tuvo Nicodemo con Jesucristo. Entonces, tan pronto un creyente acude a Cristo y deposita su fe en Él, nace de nuevo dentro de la familia de Dios y recibe
una nueva naturaleza. Cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza, nos acercamos al Señor, el Señor nos da una nueva naturaleza. Miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 23, ahí cerquita del pasaje que estamos estudiando. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, o sea que termina, sino una simiente imperecedera. Amén. Gloria a Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Hermanos, el nacimiento viene de arriba. Entonces, como tarea les dejo para que lean Juan, como le dije hace rato, de 3:1 al 21, donde habla la conversación de Nicodemo, para entender un poquito ese pasaje. Entonces, también el apóstol Pedro nos dice una esperanza viva. Entonces, ¿cuál es la esperanza viva? Es la esperanza de la vida eterna. Entonces, acá nosotros podemos ver, hermano, que tenemos un significado maravilloso, tenemos optimismo, tenemos confianzas. Entonces, y esto, hermanos, el apóstol Pablo nos está enseñando que procede primeramente de Dios. En Salmos 43, el verso 5, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi salvación. Por más que nos inquietamos, por más que ya queramos que la promesa ya esté ahí, que se manifieste nuestra esperanza bendita, que Cristo venga, hermanos, pero tranquilos, el Señor tiene su tiempo perfecto. Entonces, este regalo de la esperanza bendita, de nuestra habitación ya eterna con Él, hermanos, también que es un don, es algo que nosotros no lo podemos conseguir con nuestras obras. Esto es, hermano, un regalo. Miren lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el verso 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Hermanos, estamos anclados por medio de la fe, por medio del sello del Espíritu Santo, esperando a aquel que viene en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, a Cristo mismo que vendrá en las nubes. Entonces, esto, hermano, no está al azar. Esta esperanza, ¿verdad? Este don, este regalo, como le estaba hablando, no viene al azar, sino esto está firmado, está rubricado a través de ¿qué? De las Escrituras. Esta promesa maravillosa el Señor ha prometido a su iglesia, no solamente, hermanos, con palabras que se lo lleva el viento, no con palabras que se lo lleva el viento, sino con palabras verdaderas, porque Él no es hombre para mentir y ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Romanos capítulo 15, el verso 4, el apóstol Pablo nos dice: las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Maravillosa, hermanos, promesas que están escritas para nuestra confianza, hermanos. Maravillosa. Entonces, esto, hermanos, no solamente están en la Escritura, no solamente es un don de Dios, no solamente, hermanos, procede de Dios, sino que también nosotros vemos, hermanos, que es una realidad. Es una realidad. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 15. Al contrario, honren a su corazón a Cristo como Señor. Manténgase siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles las esperanzas que hay en ustedes. Entonces, esa realidad, hermanos, también nosotros la compartimos, la defendemos, hermanos, porque esa realidad la vivimos. Entonces, todo esto que tenemos, esta esperanza que viene, este don que procede del Señor, ¿verdad? Esta esperanza razonable, todo, hermano, está asegurada por un hecho histórico comprobado
hermanos, por los estudiosos, por la historia y por una tumba vacía, por la resurrección de Jesucristo, hermanos. Entonces, Juan capítulo 14, el verso 19: dentro de poco el mundo no me verá más, dijo Jesús, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Aleluya. En Primera de Corintios capítulo 15, el verso 17: y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en pecados. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 11, el verso 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, hermanos. Estamos aseguradísimos de que esto, hermano, es nuestro. Entonces, además de todo esto, esto está confirmado, hermanos, no solamente a través de nuestra vida, a través de nuestra esperanza, sino también a través del Espíritu Santo que obra en nosotros. Romanos capítulo 15, el verso 13: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y cuando andamos en gozo, cuando andamos en paz, cuando andamos, hermanos, con los frutos del Espíritu, hermanos, es la evidencia de que todo esto que yo le estoy diciendo, de todo esto que el Señor nos ha prometido, es real. Es la evidencia más maravillosa. Y Satanás, hermanos, ni principado ni potestades, hermanos, podrá contra el creyente. Ningún tipo de ataque podrá, hermano, quitarnos nuestro gozo. En Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Hermanos, esto produce en nosotros un gozo maravilloso. Un gozo maravilloso. Salmos 146, verso 5 dice: dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios el Señor. Entonces, mis hermanos, se cumple claramente la perfección en el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene. Tito 2:13: mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Disculpen el audio largo, pero hermanos, esto genera en nosotros y debe generar en nosotros esperanza. Con todo lo que está pasando en el mundo, erguíos vuestras cabezas. Tenemos que saber, hermanos, que nuestra redención está cerca, nuestra esperanza está cerca. Animaos con estas palabras, decía el apóstol Pablo. Tenemos que animarnos que Cristo viene. Que el Señor te bendiga grandemente en esta poderosa mañana.